Hola, buenas tardes a todos. Creo que vamos a empezar ya, ni 10. Lo mismo viene alguien más, pero vamos a arrancar. Bueno, me toca a mí intervenir en primer lugar. Esta es una jornada sobre fachadas con ladrillo cara a vista, fachadas de estructura, con el sistema GeoHydrol. Bueno, yo voy a hacer una pincelada muy rápida. Me invitan a participar en estas jornadas casi como para dar un pie, hablar de la información que damos en la revista Con Arquitectura. Yo siempre me alargo un poco para decir algo más, que hacemos una revista que no sé si todos conocéis, los que estáis aquí, pero que, que, bueno, pues que nos interesa difundir lo máximo el trabajo que hacemos. Y cuando he intervenido en este tipo de jornadas sobre este sistema de fachada, aquí, claro, me interesa mucho que se entienda que es una cosa, se cuenta una novedad técnica, pero que es digamos, una conclusión bastante interesante y depurada digamos, de una evolución lógica y que es como muy recomendable conocer, pero que tiene el típico rozamiento de que cualquier tecnología en el mundo de la construcción, pues que parece como que siempre es difícil de poner en valor, ¿no? En otras ocasiones, pues claro, haciendo como repaso de cómo se incorpora una tecnología nueva en la construcción en España, pues la verdad es que si no hay una obligación normativa es muy difícil que espontáneamente una mejora, aunque sea objetiva y que todo el mundo que participamos en el mundo de la construcción la entendamos como buena, pues bueno, que sea difícil de imponer, ¿no? Porque el prescriptor, que yo creo que el arquitecto sigue teniendo como mucho papel en esa figura, como esa figura, pues hay veces que no, que se tiene que enfrentar con otros elementos que hacen que esa prescripción sea compleja, ¿no? Hacía el paralelismo en otras ocasiones con el tema del hormigón, el hormigón armado, ¿no? Pues que desde mediados del siglo XIX, donde se hacen los primeros experimentos con el hormigón, hasta que se empiezan a construir las primeras edificaciones en España, pues pasan casi medio siglo. Pero es que aún más, los primeros patentes o tratados para empezar a tener una viabilidad técnica, pues pasan otros 20 años, ¿no? No digamos ya que se imponga el sistema y que se reconozca como una manera de construir adecuada para los tiempos, ¿no? Pues hasta los años 20 no empiezan las primeras construcciones. Eh, Aquí en Madrid, pues es bastante simbólico el Hotel Palace, es el primer edificio que se hace con hormigón armado. Bueno, esto es un ejemplo de cómo una tecnología no se puede comparar el siglo XVIII, XIX, XX con el XXI, pero aún así pues existe estos rozamientos. Para evitarlos, pues claro, lo que es importante es que el prescriptor tenga conocimiento. Yo creo que todos los que estáis aquí estáis interesados, o los que participáis a través de Internet, estáis interesados en conocer el sistema, en la tecnología, pero es algo que desde la asociación se intenta difundir y nunca es suficiente. Siempre hay alguien que para él es una novedad encontrarse con esto, ¿no? O descubrirlo. El conocimiento, claro, genera una confianza, tanto en el prescriptor y, como decía, en otros elementos que participan en el mundo de la construcción, en el promotor, ¿no? Bueno, el prescriptor, claro, esta figura que yo creo que tiene mucho que ver también en el mundo de la tecnología del ladrillo o de la cerámica en general. Yo creo que no es una cuestión romántica, pero yo creo que el arquitecto sigue teniendo como mucha capacidad de decisión cuando hay materiales cerámicos de por medio. O sea, no es tanto una tecnología, no hago paralelismos directos, pero cualquier cosa que se replantea con láser, a mí me causa una cierta intranquilidad, ¿no? Tiene que venir alguien con una bata blanca para construir. Y yo creo que eso es algo que se aleja un poco del mundo de la construcción tradicional, ¿no? Y de lo que el arquitecto controla, ¿no? Que quizá tiene más que ver con materiales
que son sistemas muy abiertos y que no están muy determinados por un replanteo de milímetros. El ladrillo, yo creo que el ladrillo en general, por utilizar una expresión para hablar de materiales cerámicos, yo creo que todavía está un poco más cerca del trabajo que el arquitecto es capaz de controlar incluso en la obra. Bueno, y ya casi terminando para hacer esta introducción entre mes, pues la información la tenemos disponible en la revista Con Arquitectura. Hemos publicado, tenéis aquí algunos números monográficos sobre estas fachadas autoportantes, el sistema basadas en el sistema gas. Ahora nos lo van a contar muy bien José Luis Valenciano y Concepción del Río. Y esta información pues la tenemos ordenada, indexada para consultar. Se puede terminar descargando un PDF para ver el detalle a escala 1:1. Con infinidad no, pero que tendremos como unos 80 o 90 proyectos hechos con este sistema de fachada en los últimos 10 años. También es verdad que la normativa, antes hablaba de la normativa, también ha empujado para que esto ya sea como el camino normal para la resolución de fachadas con ladrillo caravista para las próximas décadas. Entonces se empieza a imponer, como decía antes, del hormigón mejor. Como os decía, en el último número, que tenéis encima de la mesa, hemos publicado obras de la última década. O sea, no es que sea obra muy reciente, hay algunos casos. Luego nos van a contar Carlos y Noemí su experiencia en esta última obra de Bon Pastor en Barcelona, pero es una tecnología que ya se ha venido desarrollando y con éxito garantizado. Yo no vengo a vender el sistema, pero me parece que algo que te genera cero incertidumbres y que ha generado cero patologías, pues es como para recomendárselo a cualquiera, ¿no? Bueno, en la revista también publicamos contenido técnico, por si alguien quiere profundizar, no digamos de cuestiones generales de la cerámica, pero también de este tema de la fachada autoportante desde hace ya bastante tiempo. Está todo en abierto y se puede consultar en la web. Bueno, pues nada más. Casi ya doy la palabra a José Luis Valenciano, que va a hacer va a dar una charla sobre el tema de la máxima eficiencia energética. Muy bien, nada, gracias. Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Valenciano, como ya me han presentado, soy arquitecto y formo parte del departamento técnico de esta casa, de Hispalit. La ponencia, digamos, se ha dividido en 4 bloques. Yo voy a hablar fundamentalmente de una introducción. Intentaré que sea lo más breve posible porque lo va a contar mejor Concha, que sabe mucho más de esto que yo, por supuesto, y lo cuenta además mejor. Con lo cual yo intentaré no pisarle mucho los contenidos que ya dé porque además, como digo, van a aludir más cuando los de ella. Entonces yo voy a hablar de, hombre, algo tengo que contar de estructura del sistema gas, de la fachada autoportante, para que entendamos un poco las ventajas que tienen desde el punto de vista de, por ejemplo, eficiencia energética y otros cumplimientos de los diferentes documentos básicos, ¿no? Pero bueno, digamos que será un poco en lo que centraré mi intervención. Bueno, Hispalit, ya sabéis, supongo quiénes somos. Somos la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas, nacida y cocida, y bueno, pues reúne alrededor de 100 empresas de este sector, ¿no? Está dividida, es una asociación dividida en varias secciones, ¿no? Y bueno, pues en este caso la que nos atañe aquí hoy es la sección del ladrillo caravista, que es de la que
emana la marca estructura, que junto con el sistema gas, el ladrillo y gas, pues es lo que forma lo que llamamos estructura. Todo esto ahora lo contaré para que no parezca un trabalenguas. Bien, si hablamos de las fachadas en España, ¿no? Pues la evolución es la que veis aquí muy someramente, ¿no? Si hablamos de fachadas de ladrillo, se entiende, fachadas de fábrica. En el momento en el que aparecen las estructuras porticadas, a principios del siglo XX, digamos que el sistema de una fachada masiva de grandes muros de carga pues va derivando a un sistema de elementos de cerramiento que ya no son portantes, ¿no? Y de hecho, pues en la más o menos segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues ya esto se impuso, se ha ido imponiendo poco a poco, hasta que ha sido prácticamente el sistema, digamos, común a todos los edificios de ladrillo caravista construidos en España, ¿no? La fachada en la que había dos hojas, hay dos hojas, una digamos de medio pie de ladrillo caravista y luego bueno, pues una cámara que fue derivando con la aparición de elementos de aislamiento en pues, diferentes tipos de aislamientos térmicos y además pueden ser térmicos y acústicos y bueno, pues una hoja interior de poca entidad, ¿no? Aquí se ve un poco más en grande, ¿no? Un poco más en zoom. Es lo que llamamos fachada convencional o tradicional, si queremos llamarlo, ¿no? Es igual, es decir, la que estamos acostumbrados a ver y la que de hecho te enseñan en la escuela, cuando yo recuerdo cuando en la escuela, segundo, tercero de carrera, parece que estábamos aquí todos como locos dibujando la sección de la bovedilla, no teníamos ni idea de por qué se ponía estos negativos aquí, ni teníamos ni idea de nada, pero sabíamos que había que dibujarlo y era este el dibujo que nos enseñaban. Era esta la sección clásica que había que aprenderse de las primeritas. Una bovedilla, ¿eso qué es? Tal, en fin, era todo, era esto, sistema convencional, ¿no? Esto no ocurre en Europa. En Europa lo que se tiende es a un sistema de doble muro, ¿no? De cavity wall, es decir, una fachada autoportante, una fachada pasante, o aislamiento térmico también pasante, y una hoja interior que, al contrario de nuestro sistema, es una fachada de más entidades, de más masa. De hecho, una de las razones de esta mayor entidad es que sirva de elemento de retención de esta hoja exterior mediante la unión con llaves. Es decir, al final pues son dos hojas, pero las dos tienen su entidad. No como en el sistema nuestro en el que esta fachada, pues aquí de repente se interrumpe la pieza completa, aparecen las plaquetitas, luego seguimos para abajo y esta hoja no tendría entidad para asumir, digamos, la estabilidad de esa primera hoja exterior frente a elementos de empuje horizontal, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos y esto es a lo que nos ha ido abriendo los ojos pues el sistema gas, ¿no? Es decir, este sistema que permite que la fachada, la hoja principal, que es lo que nosotros vemos desde fuera, pues sea pasante con todas las ventajas que eso conlleva. Bueno, pues en una fachada de ladrillo caravista las ventajas son, por un lado, las inherentes a la utilización del propio ladrillo, durabilidad, bajo mantenimiento, economía, expresividad, en fin, muchas más que no vamos a citar aquí. Y bueno, en cuanto al cumplimiento de los diferentes documentos básicos del código técnico, pues hasta ahora cumplían. Lo que pasa es que, claro, ahora la normativa va evolucionando y lo que valía hace unos años ahora ya no vale tanto, o no en todas las zonas climáticas, por ejemplo, de España, es válida una solución como esta desde el punto de vista de la eficiencia energética y el ahorro energético. ¿Limitaciones que tiene este tipo de fachadas? Pues son fundamentalmente, la principal es estructuralmente, ¿no? Seguramente luego Concha se extenderá un poco más en ello. Básicamente es el confinamiento. Eso significa un tipo de cálculo estructural de un muro confinado, por lo tanto, cálculo en sistema de un modelo arco. Es decir, necesitamos confinamiento en forjado superior e inferior y necesitamos una entrega. Si esa entrega no se produce, ese arco es inestable, porque entonces el momento solicitado puede ser mayor al momento resistido y aquello colapsa, ¿no? Y ese es el principal problema que tiene este tipo de sistema, ¿no? Que está muy limitado por una altura entre forjados y una distancia entre pilares para permitir que ese arco, que se pueda inscribir dentro de ese paralelepípedo que es la fachada, la hoja principal de la fachada, pues tenga entidad suficiente. Problemas que deriva de estas limitaciones estructurales, pues posible aparición de fisuraciones, de problemas de estabilidad y luego, bueno, pues problemas que pueden aparecer en estas plaquetas, por ejemplo, cuando se les obliga a trabajar con más esfuerzo del que deberían, es decir, cuando se hace un empuje contra esa plaqueta, ese arco empuja contra la plaqueta, entonces, claro, ese empuje, la plaqueta no está preparada para resistir esos esfuerzos, entonces, bueno, pues puede producir problemas incluso de que salten esas plaquetas, ¿no? Bien.
Limitaciones también en cuanto a estética y constructivas. Pues claro, la estética es una muy evidente, ¿no? No es fácilmente reconocible cualquier edificio de ladrillo cara vista con el sistema convencional. Podemos ver perfectamente los cantos, los frentes de los forjados, digamos, copiados al exterior por esas plaquetas que o bien se manifiestan en una ligera protuberancia porque se salen de su plano y por lo tanto la luz cuando incide a ciertas horas del día pues se manifiesta más, o el cambio de tonalidad de las plaquetas que se pueden haber fabricado en diferentes momentos respecto al ladrillo que se usa en el resto de la fachada, y esa diferencia de tonalidad se manifiesta y es que se ven, o sea, se copia. No sé si se ve muy bien en la foto proyectada, pero en la foto del ordenador se ve todavía mejor, ¿no? Constructivamente, bueno, pues el hecho de tener que andar diferenciando aquí, hasta aquí con el ladrillo, aquí con la plaqueta, pero claro, como por fuera yo tengo que manifestar una continuidad, tengo que andar escantillando y midiendo el grosor de la llaga repartido para que justo caiga donde tiene que caer para que luego me coincida con la plaqueta, en fin, que es un poco rollo, es un trabajo que lleva su tiempo y por lo tanto constructivamente es un engorro y además supone un coste. Y bueno, pues térmicamente es muy obvio, ¿no? La existencia de los puentes térmicos. La imposibilidad de darle una continuidad al aislamiento térmico en esa fachada implica la aparición de puentes térmicos. Y además, como segunda derivada, pues la posible aparición de condensaciones. Claro, donde hay un puente térmico, pues puede aparecer una condensación intersticial o superficial, igual, cualquiera de ellas, y eso pues puede generar un problema patológico. Bueno, pues aquí es donde viene el sistema gas al rescate, ¿no? Es decir, cuando al final siempre lo contáis vosotros mismos, ¿no? Es decir, el sistema gas pues surgió fueron resolviendo problemas derivados de patologías, problemas constructivos del sistema convencional, hasta que un día se dieron cuenta, a base de mucho trabajar y de saber mucho de esto, claro, que, bueno, ya que estamos añadiendo historias a la fachada para darle condiciones de estabilidad a una fachada que tiene un problema o puede tenerlo, pues hagamos la fachada pasante. Y así es como, si no me equivoco, surgió el sistema, ¿no? A base pues, de trabajar y de resolver problemas, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Pues a ellos, como trabajan mucho, pues les pillo. Y de ahí lo que llamamos desde disparate estructura, ¿no? Estructuras finales es una sinergia entre dos mundos, ¿no? El mundo de la cerámica, el mundo del ladrillo cara vista y el sistema gas. Es decir, ese sistema que permite que se puedan construir fachadas de ladrillo cara vista con todas las ventajas inherentes a una fábrica de ladrillo, pero además con las ventajas que exigen las nuevas normativas y la evolución de los tiempos, ¿no? Y esto es lo que llamamos estructura, que al final, pues estructura y gas, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estos serían dos ejemplos de fachadas muy en esquema, ¿no? Donde además se puede ver fácilmente que una tiene una cámara rellena completamente con aislamiento térmico, otra tiene una cámara y una pequeña cámara de ventilación. Es decir, ya estáis viendo que incluso la misma fachada puede ser, además de lo autoportante que son todas, puede ser ventilada, o sea, puede tener cámara de aire o no tenerla, y esa cámara incluso puede ser o no ventilada. Eso ya también habla de la versatilidad del sistema. Bueno, esto es lo que forma el sistema gas. Al final, como digo, ladrillos en cualquiera de sus variantes, un ladrillo más tradicional, en fin, clinker, cualquier tipo de ladrillo cara vista es compatible con el sistema, ¿no? Al final el sistema se basa en dotar a esa fábrica de unos elementos, de los elementos necesarios para que se pueda comportar, o mejor dicho, pueda soportar los esfuerzos horizontales que va a tener, ¿no? Empujes de viento esa fachada, ¿no? A base de elementos de retención, armaduras de tendel y, bueno, en caso de que la fachada tenga alguna circunstancia concreta que resolver más singular, pues también tienen otra serie de elementos auxiliares también singulares, ¿no? Es decir, se puede resolver cualquier tipología y, de hecho, bueno, creo que la obra que vais a presentar es precisamente una mesa, ¿no? Que huecos muy rasgados, donde requirió seguramente el usar algunos elementos auxiliares adicionales a los que a lo mejor una fachada con menos expresividad podría tener, ¿no? Pues cualquier fachada, cualquier edificio con fachada de ladrillo cara vista se puede resolver con este sistema. Ventajas, pues el comportamiento estructural, de lo que luego hablará Concha, por lo tanto no me voy a extender. Comportamiento higrotérmico es evidente, es decir, en el momento en el que tú eliminas los puentes térmicos estás mejorando muchísimo la eficiencia energética y muchísimo el aislamiento y favoreciendo el cumplimiento de los diferentes requisitos del DBH. Aislamiento acústico, claro, a nadie se le escapa que en el momento en el que tú desolidarizas ambas hojas, la exterior y la interior, estás eliminando un puente acústico. Ya no tienes un elemento rígido que une dos hojas, por lo tanto dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre dentro de mi vivienda. Si yo tengo un elemento que es el forjado que une rígidamente ambas hojas, tengo un camino, un puente acústico, un camino de transmisión. Si yo elimino esa unión,
Y en este caso, ¿qué mejor manera de eliminarla? Que ya aquí ni siquiera hace falta interponer elementos elásticos. Separación, pura y dura. Es decir, la hoja pasa y por lo tanto, pues acústicamente se mejora a ruido exterior de orden de 3 decibelios, que en RATR es bastante. Otras ventajas, pues se optimiza el proceso constructivo, como digo, ya no tienes que estar pendiente de la plaqueta, donde toca, donde no escantillarte, no, aquí tú, desde donde arranque la fachada hasta donde termine, hasta la coronación, pues tú, de un tramo entero, de arriba abajo. Por lo tanto, no requiere plaquetas, no requiere una mano de obra especializada, como podría ser el caso de otro tipo de fachadas ventiladas, donde tienes que ejecutar un elemento que soporte esa piel exterior y, por tanto, una mano de obra más especializada y además que requiere pues un cuidado especial. No, aquí es el mismo oficial de primera del ladrillo que te haga cualquier fachada de ladrillo convencional, te hace esta. Mejoras estéticas, pues claro, eliminamos esos problemas de los que hablábamos antes, ¿no? De diferencia de tonalidad, de salidas de plano de las plaquetas, ahorro económico, claro, todo esto, la velocidad de ejecución, pues es un ahorro económico. Y luego también el ahorro económico dice, bueno, sí, ¿cuánto costaría colocar estos herrajes, estos sistemas, estas armaduras, estos elementos de retención? Bueno, evidentemente tiene un coste, claro que tiene un coste, pero si lo comparamos con lo que te ahorras de problemas futuros y de patologías, porque conozco un arquitecto ya mayor que dice una frase que me gusta mucho, y es que los planos nunca tienen grietas, es verdad. Los edificios, sí, pero los planos, en principio, todo estupendo. ¿Con qué comparamos? ¿Con el proyecto, con lo que la medición y la valoración que aparece en el proyecto o con la que aparece en la realidad cuando tengo que empezar a resolver esas patologías y que cuestan dinero y disgustos y horas de sueño? Bueno, pues eso también hay que ponerlo en la balanza y llegamos a la conclusión de que es un sistema realmente competitivo y económico. De hecho, hay muchas horas ejecutadas con ese sistema en vivienda pública, ¿no? Es decir, eso habla de que es un sistema competitivo, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, pues esto sería ya en plan eslogan. De hecho, si no me equivoco, esto es extraído de la revista, ¿no? Esto es sí. Esto es, vamos, es que es un eslogan totalmente cierto, comercial, máximas prestaciones técnicas, mejores garantías y mejor comportamiento mecánico. Todo al mejor precio. Bueno, en cuanto al cumplimiento de los diferentes documentos básicos, no me voy a extender porque no tengo tiempo para ello y vamos un poco. No quiero extenderme más de la cuenta porque quiero dejar tiempo a los siguientes ponentes para que expliquen todo con holgura. Entonces vamos a ir un poco a flashes, ¿no? Tema estructural ya habla la Concha, de tema ahorro energético, bueno, pues todos conoceréis, supongo, el objetivo del 2020 y los nuevos cambios normativos en cuanto al DBH. Al final, lo que se busca en Europa, a través de directivas europeas, es reducir el consumo de energía. Y como se detectó que una gran cantidad de consumo se produce en el sector de la edificación, pues ahí han decidido pues, meter mano al sector y decir, vamos a ver cómo se puede conseguir que nuestros edificios sean más eficientes. Bueno, pues el 20-20-20 al final lo que se busca es 20% de reducción de emisiones de CO2, 20% de reducción del consumo de energía primaria y 20% de que esa energía deba proceder de energías renovables. Al final lo que se busca es un objetivo muy ambicioso, pero estamos en ello. Digamos que el DBH nuevo que se introdujo, creo que fue en el año 2013, es un primer paso hacia este objetivo. Claro, ¿eso en qué nos afecta a los edificios? Pues ese cumplimiento, lo que llamamos el justificar el H0 y el H1, ¿no? Pues al final, primero, la forma de calcular ya no nos vale como antes, que justificamos paramento por paramento, ¿no? Con sus transmitancias y sus resistencias térmicas, sino que ahora hay que tratar al edificio como una entidad, como un todo. Hay que modelizarlo en un programa tipo Líder, Calendar o algún software equivalente. Y claro, pues eso ya, como digo, hay que hacerlo con ese programa informático. Pero sí que hay que tener en cuenta cuáles son los parámetros que tenemos que vigilar, ¿no? Al final, sí, luego tú lo introduces, pero tú tienes que saber cuáles son los ingredientes. Es decir, luego ya lo meto en el robot de cocina y aquello ya el programa me lo calcula y me lo verifica. Vale, de acuerdo, pero tendré que saber si tengo que meter un pimiento o dos, o si el pepino me estropea el gazpacho o lo mejora, ¿no? Pues al final estos son los ingredientes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar atentos a la localización del edificio, a la orientación, al soleamiento, a la transmitancia de los diferentes cerramientos, a la ventilación, a la compacidad del edificio, la infiltración, en fin. Y por supuesto, los puentes térmicos. Me lo salta a propósito para dejarlo para el final. Los puentes térmicos es un elemento muy importante. El DBH establece unos parámetros, digamos, orientativos para tú poder predimensionar, aunque luego tú los introduzcas y los verifiques. Oye, ¿qué cumples? Estupendo que no. Pues implemento y añado más aislamiento o mejoro mi eficiencia de los sistemas
de generación de calor o lo que sea, pero hay unos valores, digamos, de predimensionamiento previos. Eso te lo da el DBH en su apéndice. Bueno, en el caso de las fachadas, pues tiene su tabla correspondiente. Lo que me interesa de esto es ver que además de los valores orientativos que sirven para el predimensionamiento, el DBH te dice unos valores obligatorios de los que no puedes pasar. O sea, la transmitancia de su muro debe ser tal, pero la máxima que yo le voy a permitir es esta otra, que evidentemente es mayor. Esto lo que trata de evitar son las descompensaciones. Es decir, esto es como cuando, me gusta poner este ejemplo porque es muy gráfico, ¿no? Cuando en la universidad, ¿no? La típica asignatura en la que puedes, no sé si en la tuya lo harás, pero es que Concha es profesora en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de estructuras. La típica asignatura en la que dice, bueno, sí, tú apruébame los 2 exámenes, pero, o sea, perdón, hace media, pero sácame una nota mínima de corte en uno de ellos. O sea, no me vale sacar un 10 y un 0, que la media es un 5 y ya se aprueba. Sacas un 10 y luego el segundo cuatrimestre, pues a la Bartola. Pues no, esto es un poco lo mismo. O sea, lo que te dice es, apruebe usted la media, pero no deje usted que tenga menos de un mínimo en los parámetros, en ciertos parámetros, en todos, un mínimo en cada parámetro de transmitancia, independientemente de que luego el global tenga que cumplir también. Porque lo que se trata es de evitar una descompensación, claro, al final es lógico, ¿no? Bueno, pues al final lo que nos viene a imponer el DBH es una serie de cambios en cuanto a eficiencia energética que básicamente a los que estamos aquí y en lo que hoy nos atañe esta tarde, digamos, dedicada a las fachadas, es que las fachadas convencionales o tradicionales va a ser muy difícil que las sigamos utilizando para poder cumplir. Fundamentalmente por el problema que generan esos puentes térmicos que desde una fachada convencional con un sistema en el que la plaqueta pegada al forjado no tiene aislamiento ninguno, pues es muy difícil solucionar, ¿no? No existen pinturas mágicas que hagan que de repente te tengas que ahorrar poner ahí un aislamiento de 10 centímetros porque esa pintura lo resuelve todo. Bueno, pues, el papel lo aguanta todo, pero luego si te hacen una termografía no va a aguantar todo. Luego lo veremos al final. Alguna termografía para que se vea que una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, al final, si analizamos el mapa de zonas climáticas en España, veremos que solo las zonas del litoral, y no todas, nos pueden servir para poder colocar este tipo de fachadas convencionales. Es decir, en cuanto ya nos vamos a una zona climática más severa, C, D o E, los puentes térmicos, como digo, y que por otro lado es la mayoría de España, el mapa climático de España, pues no nos va a cumplir. Hay, en este caso, pues AIPEX, la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido, pues en sus prontuarios, en sus manuales, pues basándose en estos valores orientativos que te da el DBH, pues un poco para que sepamos en qué margen, qué orden de magnitud nos movemos, pues nos dice aproximadamente, pues en caso de que se ponga un poliestireno extruido, pues cuáles son los espesores a colocar en las diferentes zonas climáticas como, insisto, elemento de predimensionamiento que puede ser válido, aunque luego haya que corroborarlo, ¿no? Y fijaos que hablamos de espesores en zonas CDE pues ya de cierta enjundia. Y al final esto es muy llamativo, ¿no? Tú comparas la típica sección de un edificio hasta el año 2013 y a partir de 2013 y veremos cómo los espesores de los cerramientos tienen que engordar bastante, porque este aislamiento importa. Insisto, claro, si nos vamos a este tipo de fachada, claro, una fachada de calavista, si fuéramos a otro sistema, pues no estaríamos hablando de ladrillo calavista, ¿no? Un SATE no procede a hablar de calavista, es obvio, ¿no? Hablamos de este tipo de sistema, pues esa cámara rellena con la mineral, poliestireno extruido o el aislamiento que sea, pues tiene que ser de bastante más espesor. Y de hecho, hemos hecho nuestros cálculos también nosotros aquí, hemos hecho nuestros estudios y hemos hecho una simulación de un edificio usando además todos los, digamos, aderezos que están a nuestro alcance para que el edificio sea bueno térmicamente hablando, ¿no? O energéticamente hablando. Es decir, un edificio con unos buenos vidrios, con bajo emisivo, con recuperadores de calor, con marcos con poca transmitancia, en fin, se estudió un edificio en donde todo lo demás acompañara, digamos, para no desvirtuar, ¿no? Para ver cuál es la incidencia, queríamos aislar cuál es la influencia de la existencia, ¿no?, de puentes térmicos. Y esto es lo que salieron en los cálculos, ¿no? Es decir, en un estudio en el que todo lo demás era común, salvo aquí, fachada convencional, puente térmico, aquí, fachada, estructura, sistema gas, aislamiento pasante, pues el edificio pasaba de no cumplir a cumplir, porque el puente térmico, que es aquí este valor, baja de 17,3 baja a 4, es decir, que es un salto pues
de más de 4 veces menos. Es decir, la prácticamente reducción de ese puente térmico a la mínima expresión condujo a que un edificio con el resto de parámetros sin tocarlos cumpliese o no cumpliese el DBH. Y lo que decía, ¿no? Es muy gráfico las termografías, nunca mejor dicho, porque se ve en una imagen la importancia y muy gráficamente se ve cómo influyen los puentes térmicos, ¿no? Y para no hacernos trampas a nosotros mismos y engañarnos, que sería de bobos, pues lo que hicimos fue irnos a la misma localidad el mismo día y hacer 2 termografías simultáneas. Claro, no vale hacer una en una época del año y otra en otra porque podrían los colores variar, claro, las transmisiones, etcétera. Entonces, lo que se buscó es la misma localidad y 2 edificios a la misma hora prácticamente, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos. Aquí veis la termografía, claro, ya os podéis imaginar que es un edificio con fachada convencional, que no quiero decir, pues se sabe quién está enfrente o en el más allá de Internet, ¿no? Pero este edificio no queremos decir con ello que no cumpla la normativa. Pues estará hecho con la normativa anterior y por lo tanto cumpliría la que le era de obligado cumplimiento en su momento. Ojo, o sea, que nada que decir a ver si el señor arquitecto va a estar aquí o en Internet y se va a enfadar. Con razón, no. Esto no queremos decir que sea malo, sino que simplemente hay una transmisión porque hay un puente térmico. Bien. Pues, como digo, la misma localidad, otro edificio, en este caso realizado con el sistema gas, una fachada autoportante de ladrillo cara vista, y ya vemos cómo los frentes de forjado no se manifiestan de ninguna manera porque no existe ese puente térmico. Pues esto es el mejor ejemplo posible de lo que decimos, ¿no? de la importancia de que ese elemento sea pasante para evitar puente térmico. Bueno, y ya para ir terminando en 20 segundos, esto es lo que comentaba de la mejora del comportamiento acústico, ¿no? La existencia en una fachada convencional de puente acústico estructural derivada de que el forjado une rígidamente ambas hojas desaparece en el momento en el que la fachada es con una hoja exterior pasante, por lo tanto ese puente acústico estructural desaparece y mejoramos, como decía antes, en unos 3 decibelios, que es una mejora importante. Y también a ruido área interior hemos comprobado qué pasa y los valores son pues muy buenos, ¿no? Hablamos en horizontal de NTA de 53 y en vertical un DNTA de 58, teniendo en cuenta que el reglamento de NTA que nos van a exigir entre 2 dormitorios en un edificio residencial van a ser 50, o sea que en ambos casos estamos muy por encima del valor exigido. Y poco más. Bien, me he ceñido exactamente al tiempo. Pues nada, si tenéis cualquier duda, que no creo, porque la duda a lo mejor con Concha, que es la parte, digamos, estructural difícil, esto dudas pocas. Esto es un trágala, casi esto hay que cumplirlo, esto es lo que hay, ¿no? Es lo que hay un DBH, hay que cumplirlo y los puentes térmicos son malísimos. Y la fachada convencional, pues nos guste o no, toca su fin, ¿eh? Hay que buscar soluciones, pues, que nos van a ayudar a la Concha a entenderlo mejor. Lo dicho, muchas gracias. Una cosa, mientras se sienta Concha, y voy a aprovechar y te voy a... Sí, es lo que iba a hacer. Es lo que iba a hacer ahora mismo. Te lo iba a dejar ya preparado. A ver, aquí te da... Vale. Te lo dejo ya maximizado. Vale. Muchísimas gracias. A ti. Os voy a repartir, lo que se sienta Concha, unas encuestas que aprovecho para decir aquí, y a los que estéis en el más allá internautico, que a vosotros se os mandará por email, vamos, un cuestionario. Lo podéis repartir para que si os tan amables al terminar, lo podéis rellenar. Es voluntario, no tenemos obligación de hacerlo, pues os lo agradecemos. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a los presentes y a los que nos oyen por internet. Y voy a intentar explicar en poco tiempo y con lenguaje lo menos tecnicista posible para que se entienda un poco el fundamento, la razón de ser de este sistema, que es un sistema comercial porque tiene detrás toda una empresa que fabrica, investiga, distribuye, etcétera, pero que parte de lo que yo llamo más bien una filosofía o una forma de concebir esta unidad constructiva tal como se hace ahora, que desde que dejaron de ser muros de carga, los muros de ladrillo y las fachadas se conciben como una piel desde el punto de vista arquitectónico, pues no ha habido una coherencia en la forma de construirla y en la forma de trabajar y en el comportamiento mecánico, sobre todo, con esa filosofía. Como han contado, este sistema no es nuevo, lleva casi,
esta solución, digamos, de fachada autoportante se gestó pues casi a la vez que el código técnico y surgió, bueno, fue el Hispalí, la sección carabista Hispalí, pues tenía el deseo de ofrecer a los que les gusta el ladrillo, al usuario del ladrillo, una solución competitiva a la luz de la nueva normativa que se estaba gestando. Es importante saber que la intención era resolver problemas mecánicos, un problema estructural. En aquella época el puente térmico no preocupaba porque no contabilizaba. Se intentó eludir, no es que no hubiera puentes térmicos, es que no contaba en el cómputo del cumplimiento del documento de ahorro energético, pero la estabilidad sí que había que, por lo menos, justificarla. Con esa intención, pues lo que se hizo fue, con un procedimiento científico y un estudio riguroso y sistemático de las soluciones de fachada que se venían haciendo y tanto de las convencional como de los recursos novedosos que se estaban utilizando. Y de un estudio riguroso, yo soy profesora de estructuras y además de cálculo de estructuras no puedo evitar el analizarlo todo pues desde la óptica de la mecánica estructural y con números, haciendo números. Y de ese estudio se decantó como mejor solución en lo que voy a llamar el tipo constructivo de fachada autoportante. Se bautizó como autoportante, digo se bautizó porque en alguna ocasión nos han recriminado que por qué nos inventamos palabras. La verdad es que el que inventa palabras pues es el que estudia y el que escribe, y como hemos tenido que escribirlo y divulgarlo, pues lo hemos llamado autoportante. En realidad todas son autoportantes, luego lo explicaré un poquito mejor, pero esta es como a nivel general, pues es la construcción de una hoja separada de la estructura del edificio y que gravita sobre sí misma. Esta es la característica y lo que le diferencia, por supuesto, de la solución convencional, pero también de las soluciones novedosas que se venían haciendo también. Es decir, ya cuando empezamos a estudiar la posibilidad de ofrecer una solución racional y competitiva, ya existía la solución de fachada pasante. Lo que pasa es que las que se venían haciendo, que todavía se siguen haciendo y que son válidas, tienen como una especie de, persiguen de una forma casi obsesiva el transportar el peso de la fachada a cada planta del edificio, pero a nivel de cada planta. Digamos que esta solución, luego explicaré un poco en razón de qué, se diferencia en que es el propio muro de ladrillo el elemento portante de sí mismo. Es decir, se aprovecha el potencial que tienen los muros de ladrillo de transportar carga. Siempre tradicionalmente se han utilizado para transportar carga ajena, es decir, la carga de los forjados. En este caso solo se trata de transportar su propio peso. Y su propio peso lo puede transportar el ladrillo a compresión a la 10ª parte de su capacidad resistente para fachadas de pisos pues de 10 alturas o de 10 alturas, digo 10 plantas sin hacer números. Si se hacen números podrían ser más plantas. Entonces eso es lo que de verdad distingue esta manera de concebir el cerramiento de lo que se venía haciendo. Las ventajas, en pocas palabras, la ventaja estructural es que el muro trabaja en la mayor medida posible a compresión. Luego diré una serie de cuestiones que son, digamos, las conclusiones de ese análisis que hicimos, un poco para continuar el discurso de Enrique, que dice que por qué las cosas que son racionales, no digo buenas o malas, pero por qué en la construcción llevan una inercia y cuesta mucho implementarlas. Pues porque en la construcción hay muchas mantras, digamos, como dicen ahora, hay muchas creencias que se transmiten casi de forma supersticiosa y que cuando te obligan a analizar, porque el código técnico obliga a analizar estructuralmente este elemento constructivo, pues afloran, luego lo comentaré. Entonces, una de las ventajas estructurales es que la fábrica está comprimida y una de las reglas de oro de cualquier muro de material cerámico es que cuanta más carga, mejor. Esta es una primera cuestión que lo diferencia del resto de elementos estructurales. Cuando calculamos hormigón o acero, hombre, la carga gravitatoria es algo penoso. Bueno, pues para los muros no tienen problema de compresión. Todo su problema es la falta de resistencia a tracción. Y la carga gravitatoria siempre es estabilizante. Entonces, esa es una de las principales ventajas estructurales.
y no hace falta transmitir la carga a los forjados. El propio muro resiste, ya digo, 10 plantas sin hacer números, su propio peso de una tacada de arriba abajo. Ese, digamos, es la característica esencial. Luego, la ventaja constructiva es que, claro, la construcción de esto ya no hay que pasar por el punto difícil y engorroso, que es en la unión con el forjado. No hacen falta ningún engorroso detalle, ni aparato de apoyo, ni nada de unión con el forjado. Y, por último, la ventaja funcional, que ahora, 10 años después, se ha puesto de manifiesto en eliminar el puente térmico. Para decir un poquito en qué consistió el estudio que se hizo y cómo se analizan o se deberían de analizar las fachadas, empezando por la solución convencional. La solución convencional, lo primero de todo, el problema de las fachadas son, digamos, bueno, de cualquier elemento estructural tiene que hacer frente a dos tipos de acción, la acción gravitatoria y la acción horizontal. Estos elementos, ya digo, se diferencian del resto de elementos estructurales, como pueden ser los pilares de acero o los forjados de hormigón. ¿Por qué? Pues porque aquí la carga gravitatoria es favorable, produce compresiones. Y el objeto de verdad del análisis de los cerramientos en las fachadas, cuando dejaron de ser muros de carga, es el análisis de la estabilidad y la resistencia a la acción del viento. La acción horizontal es el objeto del análisis. Y si no tiene peso, es mucho peor. O sea, si le damos una patada a una silla, la tiramos. Ahora, si hay alguien sentado encima, pues es más difícil. Entonces, eso es lo fundamental. Cuando dejaron de ser muros de carga se empezaron a construir las fachadas así. Yo creo que fue de una forma espontánea. Esto no procedía de un análisis ni de un estudio, pero lo cierto es que pues se construían, pues empezaba a poner un ladrillo encima de otro hasta que se llegaba al forjado de arriba. Los albañiles veteranos procuraban no irse a su casa hasta que no llegaban arriba. O sea, no se iban y dejaban el muro a medias, porque podía venir un vendaval y al día siguiente estaba caído en el suelo. Entonces procuraban hacer un trocito y llegar hasta el techo. Y ya está. Y funcionaban. Luego ha habido que analizar porque ha habido problemas, ha habido procesos patológicos y ha habido que algunas veces se caen. Nosotros en la Escuela de Arquitectura éramos pioneros desde el Departamento de Estructuras porque nos ha interesado mucho y la verdad que hemos ido un poquito por delante del Código Técnico, hemos hecho muchas enmiendas, hemos propuesto muchos modelos y hemos cambiado otros porque lo hemos estudiado. Pero no era fácil, o sea, en el mundo de la construcción este tema no se analiza. ¿Cómo se resiste? En pocas palabras, pues como tiene que resistir flexiones, ya digo, el propio peso en el código técnico ni lo considera porque es favorable y muy pequeño, pero tiene que hacer frente a trasladar la acción del viento pues a los puntos de sustentación. Y esto lo hace espontáneamente por arco, trabajando como un arco. El arco para que trabaje basta con que tenga habilitados los empujes en los extremos. Quiero decir que cuando el arco intenta dar un empujón para intentar abrirse o espatarrarse ante la carga, si tiene resistencia en los extremos, genera empujes. Y la ventaja del arco es que funciona por compresión. Bien, los muros cerámicos que no resisten tracciones, en vez de resistir esto como si fuera una viga flectada, pues montan el arco espontáneamente. Y así es como resisten. Y entonces esto pues funciona. Bueno, funciona. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es, tengo aquí una reacción oblicua y el problema es que para presión puedo contar con todo el espesor, pero para succión el arco es así. Es un arco mirando hacia allá. La reacción oblicua da contra la plaqueta. No se puede contar más como espesor disponible más que la entrega en el forjado. Y ahí tengo una limitación geométrica que es drástica y fundamental. Y esa limitación geométrica es la que pone un límite a la aplicación de este sistema. Uno de los principales mantras, había una reglita que dice que los muros tienen que apoyar 2/3 del espesor. Es una reglita que venía antes en los manuales, ya no se pone, ya son manuales antiguos, pero que es curioso porque efectivamente este es el principal parámetro que determina la validez de esta solución, pero no es una relación del espesor contra la anchura. No sé si esto se ve, que la relación es del espesor contra la altura de planta. Entonces, esta reglita que es muy facilita de aplicar y que dice si apoyo 2/3 voy bien y si no voy mal, da la casualidad de que para altura de planta convencional, doméstica, de unos 2,80 metros, entre 2,80 y 3 metros, lo que sale del cálculo son unos 8 centímetros. Y, hombre, eso vienen a ser los 2/3, pero solo es casualidad. Quiero decir que si yo hago lo mismo con una altura de planta de 3,50 o 4 metros o 5, lo que necesito son más de 8 centímetros, no 2/3.
Y la verdad es que esta quizás sea una de las razones por las que muchos decían, bueno, si yo he hecho, las que se han caído, han tenido algún problema, de las que no nos gusta mucho hablar, pero bueno, por ejemplo, pues no sé, en la Gran Manzana, en San Sebastián de los Reyes, o en la Universidad de Geografía e Historia, que se caían, y decían, bueno, si yo he hecho lo de siempre, yo he apoyado bien y todo bien, ¿por qué esta se quedó otra no? Pues sencillamente porque eran un poco más altas que lo habitual. Y entonces esa reglita geométrica, que es muy fácil de aplicar, como la variable está mal encajada, bueno, pues esa es una limitación. Y luego, pues claro, genera un empuje contra el forjado. No hay problema, los forjados tienen carga y pueden resistir el empujón. El empuje es fuerte, ¿eh? Pero vamos, la carga del forjado lo compensa y bueno, tiene el inconveniente del puente térmico del que ya han hablado. Aquí tenemos una limitación de lo que es la entrega en el forjado, que es que eso, es que a veces si tengo que dejar un sitio para la plaqueta y que no se caiga la plaqueta, porque la plaqueta no puede ser un papel de fumar, pues ahí tengo la limitación. Para 260 hace falta una entrega de unos 7 centímetros, ya para una altura habitual de 3 estamos en 8, pero es que para una altura de 4 ya hacen falta 11 centímetros y 11 centímetros no están disponibles con la solución habitual. Luego hay otra cuestión. Yo, como digo, esto, bueno, eso es cómo se transmite la acción horizontal. En cómo se transmite el peso en una fachada confinada, pues esto sigue existiendo como superstición. El calculista hace una fachada, dice, no, yo la apoyo en los forjados y le mete el peso en cada planta. Yo no sé si los que están aquí calculan las propias estructuras, pero en cada planta, peso de fachada, y lo pone en planta a planta. Bueno, el peso del muro, eso no es así. El peso, si hay continuidad, si la fachada es continua y es retacada, porque si no, no funciona el sistema, el peso se acumula inevitablemente. Es decir, yo una vez que tengo el forjado resiste el peso de cada planta, construyo el muro de la primera planta y cuando voy a construir el muro de la segunda, esta viga no puede flectar. Dicen, es que los problemas es porque el forjado flecta y tiene mucha flecha. No, mire, el forjado no puede flectar. Y si no puede flectar porque está apeado, porque está en continuidad con el muro de abajo, que el muro es infinitamente rígido, si no se puede deformar, no puede tener tensión y si no tiene tensión no trabaja. La carga pasa de arriba a abajo y los forjados son transparentes a la carga gravitatoria, va abajo. Esto no tiene ningún problema si la fachada descarga en un muro de sótano. Los forjados están tan ricamente, tan apeaditos ellos. Digamos que esto sería una solución para apear el forjado. Es decir, para que sea la carga del forjado la que vaya al muro. No es la carga del muro la que va al forjado. ¿Cuál es el problema? Y empiezan a aparecer pues cuando descarga en un soportal o cuando debajo hay aire. Entonces, la primera viga de todas, la primera viga es sobre la que va toda la carga posterior a la construcción de la fachada. Esa viga tiene su carga, su peso propio, la carga del forjado y todo, pero todas las cargas que se introducen con posterioridad a la ejecución del muro acaban aquí. Eso se lo juro que es así. Hombre, dice, joder, esto es desastroso, se tenían que haber caído las estructuras porque nadie solía calcular la carga en la planta de arranque. No, porque la viga lo que hace es que no se rompe, la viga se deforma. Las estructuras son muy listas y entonces tienen una defensa ante la carga para la que no están preparadas, que es deformarse. Sencillamente se deja querer, se agacha un poquito. Es como si lleváramos un peso entre 3 personas, oye, y yo que veo que no puedo, me agacho así un poquito, no digo nada y el peso se va a los de al lado. Bueno, pues la viga se deforma y se defiende. Al deformarse la viga, lo que pasa es que el muro queda en volanda, vamos, en vano. El muro descarga por arco a compresión y la viga se libera de la carga en cuanto se despega un poquito, porque el muro es infinitamente rígido y las vigas o los forjados son como colchonetas, ¿sabes? Y entonces se libra de la carga y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, al calculista no le pasa nada, pero le llaman al del ladrillo diciendo, vaya fachada que me has hecho, empiezan a manifestarse el arco de descarga, que es ese tipo de fisuración muy frecuente que aparece en diagonal en las primeras plantas y que luego va desapareciendo hacia el final. Ese es uno de los procesos patológicos. Ya digo, esto sí era conocido. Bueno, que había un problema de acumulación de carga es una de las cosas que se intentaba solucionar pues para evitar la fisuración. Uno de los recursos, bueno,
era cuando no hay suficiente ancho de entrega o cuando se quiere hacer una fachada pasante y tal, hay el recurso de poner un angular planta a planta. Entonces, yo pongo un angular en cada planta y ya tengo el peso solucionado. Bueno, poner un angular, después de lo que he dicho, ya se podrán imaginar que poner un angular planta a planta, la carga va de arriba abajo, es decir, un ladrillo apoya sobre el angular, ese ladrillo estará muy a gustito, el angular es de hierro o de titanio, o de un acero genial y está estupendamente, pero el siguiente ladrillo de abajo tiene el peso de arriba, el del angular y así hasta abajo. Quiero decir que el angular no le pasa la carga al forjado, sino que puede ser al revés. Hombre, el angular lo que sí que tiene es que como va enganchado al forjado, hace de retención. Y si pongo un angular, puede que la fachada no se me vuelque, pero es para evitar el vuelco, porque lo que es el peso de verdad, que como no se interrumpa la continuidad, la carga va de arriba abajo. Teníamos una maqueta, no la hemos podido traer porque no está muy perfeccionada, en el que se ve clarísimo. Eso sí, para que haga el efecto de confinamiento y que resista por arco, hay que implicar al angular en la carga del forjado. Y esta solución sería viable, pero el taco de conexión y la flexión del ala del angular ante el empujón que supone el efecto arco, pues hay que calcularlo y no sale cualquier cosa. Yo he visto detalles constructivos en manuales, de verdad, que ponen un angularcito aquí en la esquinita, aquí, sujeto ahí en el recubrimiento del forjado, vamos, lo que llaman taco, sería con un alfiler, porque es que no da en la solución confinada poner angulares que ni cabe. Bueno, esto se analizó, se le sacó partido, se ve hasta dónde se puede llegar y la verdad es que uno se puede ahorrar el angular, ya digo, es matar moscas a cañonazos. Luego sí que están las soluciones, que sí, ya digo que sí, que las hemos analizado y estudiado, en las que se pone el angular y, hombre, tiene sentido evitar esos problemas de acumulación de carga desconectando. Entonces, en el angular, debajo del angular, se pone una junta horizontal, una junta elástica, es decir, que no haya continuidad en vertical. Entonces, sí, entonces la carga de cada fachada va a cada planta y las cosas funcionan como uno las ha metido en el programa. El problema de esto, hombre, el problema es que el efecto arco ya no se puede contar con él. Ese recurso me lo he cargado porque como tengo junta el empujón, ese empuja al vacío, ya no me vale. Y lo que pasa es que tengo que solucionar. Y como ya no tengo efecto arco, la fábrica ya no trabaja con presión y trabaja a flexión. Esto es un trabajo a flexión, tracciones y compresiones. Aquí tengo las tracciones y aquí las compresiones. Pueden ser en un lado o en el otro según sea presión o succión, pero ¿y cuál es el problema? Pues el problema es que la fábrica, atracción fatal, como el título de la película, atracción no dejen nada valioso confiado a la atracción del muro. No es que no resista, es que no es fiable, porque una vez que se rompe, se acabó. Y además, os quiero decir que estas soluciones existen, necesitan unos aparatos de apoyo, son soluciones con mensulones, consolas, etcétera, y son viables. Lo que pasa es que necesitan una cantidad grande de recursos adicionales para resolver la estabilidad. Es decir, el muro está en una condición mucho más inestable ante la acción horizontal, pero no quita que tiene solución, mucho más. Y después de hacer esos análisis, sacarle partido, ver hasta dónde se llega, pues uno piensa y dice, ¿para qué me voy a preocupar en transportar la carga planta a planta si a fin de cuentas no consigo ninguna ventaja? El muro está mucho mejor con carga gravitatoria. Y si no, y lo que es el forjado, para no tenerme que preocupar de eso, tengo que hacer unas engorrosas soluciones de encuentro y tal, pues el muro de una tacada de arriba abajo. Y ya está, ya lo encuentro en la estructura. Y así digamos que es la filosofía de la fachada autoportátil. Ahora bien, esto necesita la estabilidad y la estabilidad necesita recursos, estabilidad y resistencia ante las acciones horizontales sobre todo y en casos singulares también a su propio peso. Y entonces esto se desarrolló en forma de sistema constructivo, un sistema constructivo que se denominó GAS porque es originario de la empresa Geohydrol, que además de participar en todo este estudio, análisis, etcétera, fabrica productos y lleva su propio departamento de I+D, o sea que la investigación corría en buena parte por su cuenta, y digamos que es el que aporta las garantías y los productos comerciales. ¿Qué se necesita como recurso adicional? En pocas palabras, pues se necesita anclaje. Llevo un poco de retraso, me quedan 5 minutos. Se necesita anclaje de retención, porque efectivamente tengo un muro que a su propio peso es perfectamente resistente.
yo nunca he conseguido ver aplastarse un muro de ladrillo. Todo esto va acompañado de un PROFI, que se hizo un proyecto de investigación que duró 3 años, 1 millón de euros de financiación, o sea, un proyecto en serio, y se hicieron ensayos en Torroja a escala real. Y entonces pude ver de verdad lo que es la carga gravitatoria. Les puedo asegurar que un muro cargado fue imposible romperlo a flexión horizontal. Resistía más que un forjado. A 500 kilos, eran kilos, metro cuadrado, que es lo que es la carga de un forjado, no hubo forma de romper un muro de ladrillo sin nada. Ladrillo, 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 ladrillo. Porque le pusimos una carga en cabeza equivalente a 16 plantas. El ladrillo no se aplastó ni se inmutó y fue imposible romperlo. O sea, les puedo asegurar que la única forma de terminar el ensayo y poderlo cobrar para facturárselo al ministerio, porque si no era un ensayo a rotura y no lo conseguíamos romper, el gato del Torroja ya no daba para más, entonces lo que hicimos fue quitarle carga, venga, quitarle peso. Y cuando le quitamos peso, que íbamos por la mitad de peso, entonces ya a 500 kilos, o sea, 5 kilonewton metro cuadrado, conseguimos romperlo a flexión horizontal. El código técnico te pide 1, a todo tirar, para que se hagan una idea de lo que es el peso. Bueno, a lo que voy. Pero eso sí, lo que sí que se puede es volcar. Claro, si no tengo elemento de retención, pues puede volcar. Entonces lleva anclaje. Los elementos de retención, los anclajes, no van a la hoja interior porque la hoja interior que se hace en España no tiene entidad para resistir el esfuerzo y van a soportes, a pilares y a forjados. Entonces, entre forjados, además, la resistencia, puedo contar con el peso y las alturas de 3 metros se resisten bien. Y entre pilares, como van a una luz de 5 o 6 metros, la resistencia a flexión se queda escasa y lleva armadura de Tendel como refuerzo en esa dirección. Y ya está. El sistema se describe más por lo que no tiene que por lo que tiene. Quiero decir, detalle de encuentro con el paso del forjado, que es el detalle peor, el más difícil de hacer. Pues no hay detalle, vamos, es el no detalle. Quiero decir, se pone un ladrillo encima de otro y eso sí, están los anclajes conectados con un taco y la hembrilla. El anclaje ahora mostraré cómo es. Y directamente cuando llegas ahí, pues lo enganchas y se acabó. Y sigues de largo haciendo el muro. En la carga gravitatoria, de verdad, no hay diferencia. Esto sería la transmisión en una convencional y esto es la transmisión en un autoportante. O sea que en ese sentido no hay diferencia. Ahora, eso sí, los elementos auxiliares tienen que tener prestación estructural y aquí es muy importante. Cuando estudiamos todo esto ya se venían usando elementos convencionales, es decir, convencionales. Ya existía la armadura de Tendel, se utilizaba como prevención de fisuración, funcionaba muy bien, es un producto suficientemente conocido, pero la que hay que usar para el sistema, porque va calculado, es una armadura que tenga prestación. La prestación estructural es muy importante, que se garantice en la transmisión. El problema de las armaduras de Tendel es que son piezas de 3 metros, tengo que cubrir vanos de 6 metros, que es una distancia entre pilares, y tengo que conectar una pieza con otra. La conexión es por adherencia. Y el solape es el caballo de batalla. La que existía en la tradicional, digamos, pues ese punto no lo tenía resuelto porque para prevenir fisuración, el que solape o no tiene importancia. Pero para transmitir esfuerzos es fundamental. Si no hay solape es como si no la pongo. Y en desarrollar este tipo de prestación es a lo que hemos dedicado, pues digamos, los últimos años en solucionar todo este tipo de problemas. Entonces, la armadura específica del sistema gas es la armadura Geofor, que tiene resuelto esta prestación estructural en 3 aspectos importantes. Ya digo, no solo el solape, sino también el recubrimiento y sobre todo la posibilidad de visualizar una vez ejecutado el muro, que la armadura está bien colocada y que la cuantía es suficiente. A los anclajes les pasa lo mismo. Los anclajes tienen una prestación estructural porque transmiten por adherencia. Entonces yo puedo poner un anclaje, pero si no penetra en el Tendel, la prestación declarada, que está hecho con ensayos, pues no se consigue. Es muy importante que una vez esté ejecutado el muro, esto se pueda controlar. Uno de los problemas que tenían los muros de fábrica es que tanto en las soluciones convencionales como en las avanzadas, una vez que está ejecutado el muro no hay quien lo vea. Solamente cuando aparece un problema, una caída, un proceso patológico, entonces se ve. Ves, es que no has puesto armadura. Ves, es que no tenía suficiente apoyo. Pero una vez, eso solo cuando ocurre un percance. Este sistema permite controlar al 100% de forma exhaustiva que
todos los elementos están bien puestos, los elementos estructurales con prestación la pueden conseguir y se puede, y esto se hace una vez ejecutado el muro con una inspección visual. Los anclajes tienen una función importante, aparte de la retención, reducen la longitud de pandeo, porque en las plantas bajas tengo que tener retenido para evitar el pandeo. Y además controlan la fisuración porque tienen libertad de movimiento para que no haya trasvase de carga gravitatoria de un otro. Entonces tienen una forma, simplemente tienen una forma específica, un diseño en el que la propia posición de la curva, una vez ejecutado el muro, se aparece visualmente fuera del espesor del muro. Esto tiene escasez de anclaje y si no aparece la curva está perfectamente correcto. Bueno, esto digamos que en los catálogos, muestras, etcétera, y en la página web tienen suficientemente desarrollado el tema. Quiero insistir en que el sistema que se ha presentado y que hemos desarrollado y que lo calculamos cada día para cada caso singular tiene, de verdad, solo tiene ventajas. Yo soy técnico, no me gusta ser optimista, no soy político, yo no digo, no me gusta ir haciendo campaña diciendo lo mejor de lo mejor y lo más barato. Pero de verdad puedo decir, en serio, porque es que no ha habido procesos patológicos y sobre todo no ha habido sorpresas. Las cosas se calculan. Y hasta hace poco tiempo lo calculábamos y nos quedábamos un poco intranquilos, es decir, y luego el que lo ejecuta, ¿qué? Y si no lo pone, no solapa la armadura, no pone el anclaje. Con los productos que tenemos, hemos desarrollado, digo, el procedimiento para poderlo controlar una vez ejecutada la obra, no solamente en proyecto. Y bueno, puedo decir que el resultado es muy bueno. Breves ejemplos, porque quiero dar paso a los que van a traer su obra y lo van a explicar mejor. Yo aquí he pasado breves ejemplos, por ejemplo, de cómo se pueden hacer muros, pues de una tacada. Esto era una fachada entera, aquí como ven, el paso por el forjado. Aquí solamente en el arranque no estaba preparado y lo que se hizo fue apoyar sobre el propio forjado. Debajo hay un uglas, o sea que no hay posibilidad de transmitir el peso. Aquí se apoyó y se falseó con plaqueta y por eso está aquí, queda un poco, a mí no me gusta, pero vamos, lo que es la rotundidad del muro de una tacada. Esta es unas viviendas protegidas. Se hizo esta solución porque es que no había dinero para hacer otra más lujosa. Y estaba también de una tacada de arriba abajo. Esta era ventilada, me parece, y llevaba llagas de ventilación al principio. Un momento, la anterior es, como ven, esto es un colegio que está en Guadalajara y aquí conviven, vamos, en el mismo edificio, una fachada de una tacada de 3-4 plantas y luego tiene la zona de cuerpos. Lógicamente, si lo que tengo son huecos corridos horizontales, todo lo que les he contado de la carga gravitatoria y de la ventaja del peso y tal, bueno, pues no hay diferencia entre una solución convencional o no. Si lo exige el guión, pues también se pueden solucionar sin ningún problema soluciones de huecos corridos horizontales, que me parece que es parte de la obra que van a comentar. Quiero decir que ese tipo de soluciones también se resuelven con el sistema gas sin problema. Y esta la pongo porque es una fachada inclinada, no es un defecto, no es un efecto óptico. Esta fachada está inclinada. Una fachada estaba hacia adentro del edificio, que esa da menos miedo, pero a la que le tocaba estar fuera tiene una inclinación de 12 grados. Esta fachada, la que se ve aquí de perfil, esta tiene el centro de gravedad del muro, justamente caía en la calzada. Es decir, que eso de que los muros tienen que apoyar 2/3 para que sean estables, no, mire usted, eso sí no está sujeto. Ahora, si está sujeto, puede apoyar 2/3, 1/3 o medio tercio o ningún tercio, vamos. Y además, si está inclinado, se puede resolver, eso sí, si está anclado. Esta solución inclinada, desde luego, si no está anclado, con esas soluciones de junta en cabeza y sin anclajes, se hubiera caído, vamos, todo el mundo sabe que si la base de sustentación del centro de gravedad cae de fuera, se cae. Bueno, pues esta lleva solución igual que las demás, anclajes y es perfectamente estable, ya digo, con una inclinación notable. Y luego estos ya son ejemplos de cómo quedan de acabado. Estas quedan fenomenal. En foto parece un acabado de mármol, ni siquiera no parece cara vista de lo que queda, pues esta solución que, como ven, pues los forjados no se sabe que existen. Y esta es, bueno, pues estamos orgullosos del arquitecto Álvaro Siza en un teatro que ha hecho en Tarragona, pues para su
su aspecto estético, que quiere dar esa rotundidad que le da en las obras. Se parece también a lo que hace Moneo, esos muros de una tacada con ese aspecto de un elemento masivo y tal. Bueno, pues con soluciones conjuntas, cachivaches, tal y cual, pues no le hubiera dado ese aspecto. Esto va autoportante entero. Además, aquí no había estructura de pórticos, sino un muro de hormigón. Quiero decir que esto sería difícil hacer la solución convencional confinada, y esta pues va la fachada entera como una piel, que es como está concebida, anclada al muro de hormigón. Como ven, bueno, pues sin ningún problema. Me pasa un poquito del tiempo, perdón, y doy paso a los siguientes proyectos, que tengo yo también ganas de escuchar su ponencia. Muchas gracias por la atención, y lo que voy a hacer es... si alguien porque lo mismo espera, salgo de aquí, ya está, esto lo quito. Esta es la carpeta. Y está aquí, ¿no? Ahí, sí. No, este eras tú, José Luis Valenciano. No sé, pues. Esta. Ya os lo dejo preparado. Tú cuenta la obra porque está bonito. Pero no podemos contar, ¿vale? Yo quiero ver. No, pero cuéntanos. No sabemos cuéntalos. Y eso te lo hemos hecho. Ahora lo hecho. ¿Dónde está? Es el F5. Uy, ¿qué pasa? No se ve. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a contar simplemente el caso práctico, porque el caso teórico ha sido ampliamente contado y muy concisamente. La verdad es que hemos aprendido nosotros que lo hemos hecho. O sea, hemos hecho este sistema y hemos aprendido ahora. No, pero perfecto. No, ha sido, vamos. Bien, esto son 46 viviendas en el barrio del Bon Pastor en Barcelona, que es una promoción de vivienda social. Y el barrio del Bon Pastor está, digamos, en el perímetro, digamos, por aquí está el centro de Barcelona, esto es el Besós. Es un barrio que le llamaban de las casas baratas, que eran los inmigrantes de los años 60, les hacían unas casas y vivían todos como si fuera un pueblo. Y entonces, desde ya, vamos, hace como 20 años, están intentando rehacer todo el barrio y sacando a las personas de las casas baratas y hacerles bloques, ¿no? Esto es totalmente social, o sea, es un tema de vivienda social. Este es el barrio. Entonces, veis aquí un poco, bueno, todavía se ve aquí todas estas casas que todavía quedan. Esto es todo este barrio que de algún modo se han abordado por fases. Esta es la primera fase, la segunda fase, nosotros estábamos en la tercera fase, ahora están empezando en la cuarta fase. Veis aquí que todavía hay las casas, ¿no? Esto es una más proximidad, este es nuestro edificio, pero fijaros que aquí todavía están viviendo pues en lo que viven, que ahora veréis. Bueno, este es el planeamiento, aquí está la promoción y las casas son estas. Estas casas son de una planta, no tienen forjado sanitario, son de unos 40 metros y son adosados. Entonces, la gente que vive aquí, su expectativa es que les den un piso en las promociones que están haciendo en el propio barrio. Entonces, tiran las casas, hacen un bloque y recolocan a las personas. Lo importante de esto, y lo cuento, es porque, bueno, esto es, digamos, un poco la integración, que es la desintegración de algún modo, de los edificios nuevos, que este es el nuestro, con las casas estas. Lo importante para nosotros es que esto es una promoción pública y que además el prescriptor de poner cerámica era el propio Patronato Municipal de la Vivienda, que es el promotor. Entonces, claro, nosotros nos vimos abocados, evidentemente,
pero nos vimos abocados pues a buscar un sistema porque la prescripción era sí o sí cerámica, porque ellos, como aquí realojan a personas que a lo mejor pues pagan 100 euros al mes de alquiler, resulta que todo el edificio está en propiedad del patronato y entonces el patronato lo que tiene es que mantenerlo. Entonces, ¿cuál es la manera de mantenerlo? Tener una fachada de ladrillo, porque los ladrillos todos sabemos lo que duran, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, aquí os contamos un poco la manera en que hemos tenido que hacer, digamos, la tipología. La tipología son, digamos, unas piezas que se adosan unas a otras, con una pieza intermedia que da el tercer dormitorio a un lado o a otro. Y entonces así vamos agrupando para llegar a construir el bloque de 47 metros cuadrados. Un poco sería esto. El tema es que son unas escaleras que son 2 pisos por rellano y un poco esta sería la tipología. Los 3 dormitorios y luego tienen aquí una opción de cuarto dormitorio. Y entonces de algún modo esto lo ganamos por concurso porque, digamos, era una visión un poco versátil de cómo era la vivienda, ¿no? Aquí tenemos un baño en medio de toda la promoción, de toda la tipología, pero entonces teníamos unos patios en los que era el tendedero. El tendedero estaba aquí, digamos, todo lo que se necesita para tender, pero en un momento determinado se podía convertir en un baño. Entonces, digamos, era circulable y también se podía rehacer o reconducir la manera de vivir para llegar a eso. Bueno, esto era digamos, la visión de concurso. El concurso, digamos, lo ganamos con esta visión. Lo que ocurre que aquí, aparte de que nos dijeron que, bueno, que aquí esto era tal vez excesivamente vistoso, ¿eh? Y que además había una barandilla corrida que, bueno, pues el armario, la abuela, el canario, todas esas cosas se ven, ¿no?, cuando hay una barandilla corrida. Entonces, bueno, esto es lo que acabó siendo, por lo cual incorporamos otra vez mucho más obra vista. Y bueno, este es el bloque entero. Pero yo volví a... Bueno, un poco las vistas. Aquí os enseño un par o 3 de vistas. Esta es la visión. Cogimos 3 tipos de ladrillo. El de abajo es un clinker brillante. El de medio es un marrón mate y arriba vuelve a ser brillante, pero es un clinker blanco. Bueno, esta es la visión. Y ahora Noemí os contará a partir de aquí. Bueno, voy un pelín para atrás para contaros un poco la composición de fachada. Teníamos un bloque que por proporción, longitud, altura y demás quedaba muy desproporcionado. Entonces, una de nuestras preocupaciones era cómo romper esa proporcionalidad de los 40 metros de largo y planta baja más 5. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue como intentar romper y darle mayor horizontalidad a la proporción, buscando desenganchar completamente la planta baja, que en este caso también tenía viviendas y una serie de patios, y hacer que la altura del edificio se viera menor. En este caso, todas las viviendas, y de hecho esto fue un poco nuestra preocupación en el momento de hacer las fachadas, todas las viviendas son iguales. Entonces, en cambio, tú tienes la sensación cuando estás viendo las fachadas que parece que haya como unos áticos, haya una planta cuarta con una tipología distinta y luego otras 3 plantas. Y de hecho, cuando tú miras la planta tipo del edificio, de la planta primera a la quinta son todas iguales. Eso lo que pretendimos era precisamente romper la proporción que de planeamiento la verdad es que no era muy, muy bonita. A partir de aquí, para precisamente seguir con esta idea de las piezas horizontales
que solo quisimos romper en la planta, especialmente ático, aunque no es un ático porque ya os he dicho la tipología es la misma, lo que queríamos era marcar mucho la horizontalidad. Esto implicó pues un estudio con los de gas porque no era tan fácil el hecho de hacer todo este sistema constructivo que os ha contado Concha con respecto al propio muro de carga vertical. Entonces lo que hicimos fue trabajar con ellos porque era casi una cosa que se nos puso entre ceja y ceja de que queríamos ir marcando siempre este punto horizontal. Entonces no se los pusimos muy fácil, la verdad. Lo que hicimos fue, en este caso en concreto, este es el plano tipo del sistema gas, que de hecho es el que ya habéis enseñado vosotros. Nosotros lo que hicimos fue ir en el sentido horizontal, reforzar a nivel de canto de forjado más entre pilares, justo en las líneas, lo que sería la armadura de Tendel, y reforzar las uniones en la zona de pilares, porque no podíamos ir, pues lo que normalmente hace el sistema gas, que es ir a canto de forjado, un par en pilares y otro otra vez en canto de forjado. Aquí reforzamos la primera, podríamos decir, lo que es el antepecho y la zona de dintel, muchísimo más que en un sistema gas convencional. Y también se reforzó con más armadura de Tendel, pues por todo el tema de flexión. Otra de las cosas que fue una ventaja para nosotros era el tema del enmarcado de las ventanas. En este caso, el enmarcado de las ventanas también era portante, es decir, es un sistema de una empresa de Gerona que se llama Hotpin, es chapa doblada de acero, lacado en horno, es decir, que tú tienes con el RAL que tú quieras y vienen completamente lacadas de taller. Y al ser una estructura de hierro, también eso ayudaba a los del sistema gas a que esta horizontalidad pues no tuvieran que poner tanta armadura de Tendel. Cuando aquí, por ejemplo, veis... el marco este que has marcado la sí. ventana, ¿retirar lo de carga? Sí, de hecho, si os fijáis, ahora os quería enseñar a ver si tengo... Sí, ahora os enseño, ahora lo verás. Este sistema ahora lo han mejorado. Lo que pasa es que cuando hicimos la obra, pues necesitábamos toda una serie de premarcos, que es esta pieza de acero galvanizado que veis. Es un perfil tubular 40-60, a partir del cual ellos cogen el enmarcado. Entonces, estos enmarcados, que aquí vais viendo ventanita, ventanita, y luego veis que cuando tenéis la fachada terminada es totalmente horizontal, es porque luego se van uniendo a nivel de dintel y muchas veces también de vierteaguas para marcar esta horizontalidad, una pieza que va cogiendo 2 a 2 estos enmarcados que son de hierro. Y ahí ayudaba también a apoyar la fábrica de ladrillo. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Y la empresa cómo se llama? Hotpin. Hotpin. Hotpin, sí. La fábrica sobre el dintel de los huecos de las ventanas, pondrían carga sobre el dintel Sí. de la ventana, ¿no? Sí. En este caso sí. Entonces, otra de las cosas que hicimos un cambio, y eso fue un cambio y decisión en obra porque no lo teníamos en el proyecto ejecutivo, fue el plantear esta viga, que es la viga cargadera de todos los tramos de fachada, y colgarla a nivel del forjado de planta baja, porque de hecho, aunque vayáis viendo estas piezas horizontales, toda la fachada es autoportante, tanto las zonas que veis de cara vista de ladrillo como las que no veis que es cara vista, pero también aguantaban sobre esta única viga cargadera que teníamos anclada en planta baja, que sería, bueno, esta pieza que vais viendo que lógicamente creo que eran cada 60 o 40, pues va totalmente unida. Daba la vuelta a todo el edificio y a partir de aquí apoyábamos ya lo que era el ladrillo cara vista, y en algunos casos para marcar esa horizontalidad pues ya era una pieza como lo que vosotros conocéis como el tosco, nosotros le llamamos Gero, es decir, es una pieza que es la medida catalana, que es la de 13,5, y en vuestro caso es la de medida castellana, que es 11,5. Pero de hecho, mecánicamente y a nivel técnico es exactamente la misma. Lo que pasa es que nosotros tenemos un par de centímetros de más. Aquí vais viendo un poco
que eso también es lo bueno de esta fachada, es que no hay que esperar a ir poniendo el ladrillo. Es decir, puedes tener todas las fases de obra en el mismo momento. Es decir, arriba todavía había zonas que se estaba terminando la estructura y, como veis, aquí ya se empezaba a colocar el ladrillo cara vista. Eso implica, a nivel de plazos de ejecución, pues un ahorro en tiempo bastante importante. Y esta precisamente os la hemos puesto porque vais viendo pues cómo tenemos lo que sería el aislamiento, que en este caso estaba fijado mecánicamente a la hoja interior. Veis el ladrillo cara vista, veis la pieza que os comentaba, que es el gero o el tosco, que también, de hecho, por detrás es como si fuera un autoportante. Y en este caso, aquí el acabado que le dimos fue un mortero hidrófugo y pintado, que es la imagen final que veis. Bueno, aquí, por ejemplo, que comentabais lo del enmarcado, os hemos querido hacer esta fotografía más en detalle, porque es lo que veis, el enmarcado de hot pin viene la pieza entera, con lo que tienes el dintel, las jambas y el verteaguas en una única pieza cogida a lo que sería los tubulares que os enseñaba antes de acero galvanizado, se van cogiendo mecánicamente y ya tienes resuelto todo lo que sería la terminación de los huecos de todas las ventanas. Esta es parecida a la anterior. Aquí ya vais viendo cómo se va haciendo el marcado que queríamos a nivel horizontal, cómo va subiendo la fachada. Fijaros que en esta fase de aquí todavía estábamos colocando lo que era el aislamiento y aquí ya estábamos cerrando con todo el tema del aluminio, con lo que realmente la ejecución de esta obra fue muy rápida. Bueno, ¿El aislamiento era proyectado? No. Era poliestireno, sí, EPS, sí, de 6 centímetros cogido mecánicamente. La única cosa que aquí reforzamos fueron todos los huecos de las ventanas por un tema de estanqueidad, a nivel de estanqueidad. Que entonces le pusimos una lámina impermeabilizante adherida a todo lo que es. No sé si hay alguna foto, espero que, porque esa era curiosa de ver. No, a lo mejor tenemos aquí alguna alrededor del. No, aquí no se ve. Bueno, no se ve, ¿no? Bueno, no se ve. Lo que se hacía era, una vez tenías el enmarcado colocado y ibas subiendo la cara vista, cogías todo este enmarcado y le doblabas con una tela impermeabilizante cogida a lo que sería el aislamiento, para que todos los huecos de ventanas estuvieran cumpliendo la estanquidad que pide el código técnico. En este caso también nos planteamos de inicio el tema de si la queríamos ventilada o no la queríamos ventilada, pero fue una complicación añadida a nivel de obra, porque en este caso, al querer a nivel compositivo este marcaje horizontal, íbamos rompiendo tantísimo la cámara que no tenía ningún sentido. Entonces preferimos darle un muy buen aislamiento y renunciar un poco ya al máximo que queríamos conseguir, que ya era la fachada ventilada. En este caso, la composición, entre comillas, mandó un poco sobre lo que sería técnicamente una fachada que ya queríamos que fuera ventilada, pero no lo conseguimos porque la rompíamos tantísimo con este trazado tan horizontal que ya dijimos que la hacíamos autoportante y ya está. Y en este caso, bueno, aquí están las imágenes finales. Esto es lo que os decía que de hecho es toda autoportante, aunque vayas viendo trozos de ladrillo cara vista y trozos del mortero hidrófugo pintado. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Muchas, pues al ataque. No, a mí hay una cosa que has comentado de la sensación de que tenía que ser como un realojo rápido. Sí. En la elección del sistema teníais un poco eso en cabeza, lo de. A ver, en este. ¿Nos marcaban tiempos? No nos marcaban tiempos. De hecho, el edificio que está justo al lado, que también porque era prescripción de los inquilinos que querían. Es gente que sí o sí quería fábrica cerámica, es decir, ni se plantearon el pladur, ni se plantearon otro tipo de fachada, era todo cerámico y lo más tradicional posible. Entonces, muchos arquitectos de esta misma fase, que también ganaron el concurso, optaron por un sistema completamente
tradicional de toda la vida, el que habéis contado al principio. Nosotros en este caso, y gracias también a que la entidad es el Ayuntamiento de Barcelona, que ya quería darles un plus, ya en fase de concurso ya pusimos una fachada constructiva ya en los paneles de concurso diciendo nosotros queremos ir a una fachada autoportante. Entonces, claro, al ganar el concurso ya facilitó muchísimo el hecho de que ya en fase de concurso decidiéramos no ir a una fachada convencional, sino directamente darle este plus, aunque sabíamos que era un poquito más caro a nivel de coste, pero a nivel de ejecución, de hecho, es muchísimo más rápido. Y ahí les convencimos. ¿El argumento era aislamiento o cuál era? ¿El de ejecución rápida? Bueno, básicamente el aislamiento, cumplimiento de código técnico, Cumplimiento ahorrarte código todos técnico. los puentes térmicos, es decir, las ventajas eran tales que fue muy fácil convencer al patronato de la vivienda. Es que además actualmente este tipo de fachadas yo es que no conozco otro sistema con el que se pueda hacer. Es decir, si cogemos una fachada y te dicen que sí o sí tienes que poner pieza cerámica, hacerlo como antes, pues bueno, también se puede hacer, pero el problema de los puentes térmicos es tan enorme que bueno, que tienes que acabar poniendo 1 metro de forjado y de techo al lado de la lámina, etcétera. O sea, y entonces luego dentro te lleva a problemas con los grosores de los suelos, los grosores de los techos. Es muy complicado. O sea, que realmente es un sistema que para el ladrillo le va de cine, porque puedes poner ladrillo y es un material, vamos, el patronato lo pide porque ellos saben que este edificio les dura 50 años sin hacer nada. Todo lo más tendrán que pintar, digamos, estas partes de aquí las tendrán que repintar, pero todo lo demás no tendrán que tocar nada en 50 años. ¿Y los frentes de los forjados también la misma solución de aislamiento? Sí, pasante. Aquí, de hecho, también nos hubiera gustado ir a un proyectado, ¿no? Un proyectado tipo BAS, ya con el mortero hidrófugo y demás, pero claro, también hay que pensar que es vivienda de realojo, había un precio que teníamos sí o sí que cumplir y de hecho lo que hicimos fue pues querer sí o sí este tipo de fachada para cumplimiento de código técnico y darles este plus de todo el tema de los puentes térmicos y demás, pues con la salvedad de que pues en los interiores y demás, pues ahí conseguimos ahorrar en otras cosas, pero no quisimos ahorrar a nivel de fachada en ningún caso. Sí, que se podría haber resuelto el tosco enfoscado con el ladrillo crucificado también gris oscuro, ¿no? Sí. Pero lo que no queríamos ya era abusar de la textura, ¿no? De la visión de eso. Porque aquí, como puedes ver, hay 3 tipos de ladrillo, o sea que si ponemos 1/4 ya no sé. Sí, lo que pasa es que cuando analizabas, por ejemplo, el corte en vertical de la sección constructiva, una de las cosas que también queríamos, aunque es sutil, pero de hecho cuando le da el sol y pues vas teniendo estos juegos, si te das cuenta hay una línea de sombra que nos ayudaba también a este punto horizontal, que esto no conseguíamos y teníamos que casi pedir una pieza especial para el tema de que la sección en vertical tuviera el mismo grosor, ir jugando y solo nos lo podía dar... Era un tema de grosores también. Exacto. El no ir también entre ventanas a otro cara vista, porque ya la pieza no conseguíamos una pieza de menor medida y básicamente... Es que de hecho el recorte es, digamos, retranqueado, ¿no? Pero en sección. El corte, las jambas, o sea, los marcos de las ventanas que trabajan como vigas cargaderos, ¿no? Pero no es la viga cargadero principal. La principal está en planta baja. Esto es una continuidad de peso entre los saltos que hay entre el grisificado, el tosco enfoscado, el grisificado. Sí que existe una carga. Sí que existe. Existe un pequeño retranqueo. Exacto. Pero de hecho, esta viga que habéis visto en una de las imágenes aguanta el peso, para entendernos, de arriba a abajo. Es decir, esta pieza también es su carga vertical descarga en esta viga metálica que habéis visto en planta baja. ¿Y eso no le da una centricidad al todo el paño? No, precisamente por lo que también... Claro. ¿Sabes que de estar suelto sin sujetarte en cuanto a un flash, o quieres simplicidad? Claro que tienes simplicidad, ese es el problema.
Es la diferencia fundamental de tener anclaje a no tenerlo, vamos. Es como si te sujetas, o sea, así solo los equilibristas, las bailarinas pueden hacer. Ahora, si te sujetas contra la pared, puedes adquirir una complicidad. En cuanto está anclado, se puede resolver sin problema cualquier. Sí, bueno, la pregunta era un poco lo que acabáis de contar, era la transmisión de carga de arriba abajo. En las franjas horizontales, si no he entendido mal, cargan sobre las mismas cajas de ventanas, ¿no? No, pero no en su totalidad. Es decir, el enmarcado de ventana y esta pieza que veis que hace de verteaguas continuo y de dintel continuo era, entre comillas, una ayuda a los que calcularon el gas, pero no es único, es decir, no es el sistema de un perfil cogido. De hecho, si os dais cuenta, lo que decís vosotros es el sistema que hemos hecho todos, que es una viga cogida a cada canto de forjado, ¿no? Colgada con una serie de perfiles metálicos y que vas descargando forjado a forjado. En este caso, si os dais cuenta, va cogido a un premarco, que es esta pieza metálica de acero galvanizado 40-60. Es decir, que en ningún caso trabaja como un dintel de descarga. Era sencillamente un punto más de apoyo, pero en ningún caso estructuralmente funciona como una descarga. La descarga total está en la viga que veis aquí abajo. Si no interrumpes, la continuidad hace que acabe abajo. Pero los montantes de la ventana apoyan en el forjado de la ventana. Sí, pero... Sí, por eso la parte del... Y digamos, la franja de ladrillo que va por encima, ¿no? Apoya en esa caja de ventana. Bueno, es como por alta en realidad, ¿eh? Sí, pero seguía anclada, es decir, podíamos ponerla o no ponerla, porque toda la hoja, fuera cara vista o fuera el tosco, iba cogido con el sistema gas y con la armadura de Tendel. Claro, importantísimo la armadura de Tendel, si no, lógicamente, estas franjas horizontales tan marcadas que queríamos, por flexión no hubieran funcionado, y con estas longitudes. Es decir, aquí lo que hicimos fue, si normalmente... bueno, de hecho, la armadura de Tendel, cuando ya tienes la ventana, ya pones más encima del dintel, ya tienes una armadura de Tendel fija y por debajo también. Pues aquí la doblamos, es decir, hay un poquito más. Y eso fue un poco lo divertido, entre comillas, de este estudio, que trabajamos con los de gas, porque de hecho no la tenían todavía... bueno, es decir, que les pusimos la fachada y dijeron, wow, esto todavía no lo hemos hecho, a ver cómo lo resolvemos. Y eso un poco fue también para nosotros y para ellos, pues algo que estuvo bien, porque como sí o sí queríamos marcar la horizontalidad, porque ahora veis la fachada terminada y parece menos desproporcionada de lo que realmente hubiera sido sin marcar estas cajas blancas arriba, sin esta pieza de 3 plantas que en realidad son 4 igual, etcétera. Esta vista es la de las terrazas. Sí. Eso está sujeto en una estructura, sí. Una subestructura a los programas, pidiendo un poco el detalle que viene en la revista, ¿no? Que tiene una subestructura que es a la que se... De hecho, lo más complicado no fue hacer la fachada, fue hacer las barandillas. Eso fue lo complicado, porque la barandilla también va pasante por delante del canto de forjado y aquí sí que el empuje era muy importante. Y entonces el cálculo de esta subestructura metálica, y aquí de hecho sí que no fuimos a las piezas que habéis visto que corren por aquí sí que fuimos a un tubular ya metálico y de agarre, para todo el tema del vuelco de barandilla. Porque aparte de las prescripciones técnicas a nivel de código técnico de la barandilla no tiene nada que ver con respecto a una fachada, y con este sistema no lo hubiéramos conseguido. En la foto entiendo que es una galería entera, ¿no? Sí. Entonces la transmisión de carga también aquí se hace completa hacia la primera planta. No, vale. Esto es lo que estaba explicando, que de hecho aquí la viga, es decir, la viga que os he enseñado es cuando es fachada, ¿vale? Aquí sí que van descargando forjado a forjado, lógicamente, porque no hay ninguna transmisión en vertical. Y por eso el sistema gas no pudimos utilizarlo con estas piezas que habéis visto por aquí, y añadimos una perfilería metálica de anclaje.
Sí, porque no hay elementos, digamos, transversales a la fachada entre cada unidad y la armadura de tendel sí tenemos, porque la armadura de tendel... No hay un muro, hay una pieza ligera. Hay una pieza ligera. Al no haber posibilidad de anclar en vertical, no. Este sistema se puede llamar como se quiera. Sí, es un invento. Un ladrillo encima de otro. Exacto. Es decir, y la estabilidad se la tienes que dar de alguna manera. De alguna manera. Con la subestructura. Sí, aquí sí que realmente hay un dintel como el que todos hemos hecho. Un dintel que también era de la casa Hotpin, cogido a canto de forjado, el angular que antes hablabas, Concha, pues un poco es este sistema, el de la barandilla. Lo que pasa es que a nivel vertical y por la cara interior, lo que hace de barandilla, sí que añadimos una subestructura, armadura de tendel para el tema vuelco. Porque ahí no teníamos en ningún caso de toda la horizontal un punto donde se nos arriostrara de forjado a forjado. ¿Sabes? Son como ménsulas. Son como ménsulas, exacto. Es como si un poco una viga en ménsula, tal cual. La barandilla hace de viga en ménsula. Y en este caso, de ladrillo cara vista. En los 40 metros no hay ninguna junta de... Sí. Pero sí, casi no se ve. No, pero no, casi no se ve. Nadie la ha visto, ¿eh? Pero sí, está, existe. Está. Pero... De hecho, se ve mucho más en la fachada de calle. Juntas, la unión de una donde digamos el paño de forjado se interrumpe por esa junta de dilatación, como entiendo que hablamos de junta de dilatación, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se da la continuidad? Bueno, junta es todo ese paño es lo que sí. Porque creo que es interesante ese detalle de qué pasa porque hay en el geohidrol, ¿te refieres? Ahí se dobló, se independizó, es decir, tanto la viga cargadora de abajo está cortada como toda la subestructura en vertical que va a canto de forjado, uniones, anclajes y la armadura de tendel totalmente cortada. Es decir, son dos fachadas. Con otra, ¿cómo se une una fábrica con otra para que o ni siquiera se ponen esas piezas? No. Independiente completamente. Si es una hidratación no es conveniente no ponerla, es como si fuera otro edificio. Son dos. Eso es para junta de movimiento en la fábrica, son una cosa, junta estructural. Sí. Que es doble pilar o exacto. Y ahí mejor no puentearlo con ladrillo. No, exactamente. Como si fuera otro propietario y otro proyecto, o sea, separado. Sí. Y en cambio lo que en las juntas de movimiento, ahí sí que hay unas llaves para que vaya a hacer efectivamente. Pero eso es cuando solo la junta de movimiento en las fábricas. Por ejemplo, si la junta de movimiento va cada 12 metros, la junta de dilatación pues va cada 20 o cada... Sí, en este caso teníamos... En este caso la junta es estructural completamente. Entonces, en ningún caso quisimos... es que ni la armadura de tendel, que de hecho la armadura de tendel, al menos la de geohidrol, te permite, si quisieras, puentearla, pero ni tan siquiera quisimos, porque era que como de cortamos y de hecho aquí hay un pilar, aquí hay otro, con lo que aquí hay toda una subestructura de agarre del ladrillo cara vista y de este lado la siguiente. Incluso la pieza metálica de vierteaguas, dintel, todo está cortado, todo completamente. Y si no me he echado para que mueva. Sí, porque si no lo cortas se acaba... No, es que se acaba rompiendo. Muchas gracias. No, a vosotros. Nosotros hemos aprendido mucho, ¿eh? Nosotros llevamos la práctica, pero no sabemos tanta teoría, ¿eh? Bueno, pero lo que quieras es Sí. Bueno, es que para eso aprendemos para llegar a eso. Aprendemos para llegar a eso. Sí. No lo habíamos aplicado. No lo habíamos. Y por eso también fue como decir, en este toca y lo hacemos. Y además una como... pregunta de curiosidad, pues una vez que ya lo habéis aplicado y ya lo conocéis y ya... ¿Repetiríamos? ¿Repetiríais? Sí. Es que es lo que decía... Es que es lo que decía yo antes, ¿qué otro sistema tienes para hacer con ladrillo? El problema es convencer al promotor, pero no tanto al público, sino al privado. Ahí está nuestro... El público es más avanzado. Sí, porque además es más avanzado el público, no sé por qué, pero el es más privado, avanzado. de hecho, ahora estamos haciendo uno que es cara vista también y que quieren el convencional. Y estamos haciendo una de inventos constructivos para el tema de cumplimiento de código técnico del puente térmico. El puente térmico.
puente térmico no lo solucionas. Si es que si no es con ese sistema, tienes que montar un tinglado rarísimo. Y ahora lo que queremos es demostrarles en coste, que también es un trabajón, que no es tan caro este sistema. Porque si sumas el invento, más el ahorro de tiempo y demás, estás en una fachada que puedes... No le convencéis para los siguientes el ahorro de tiempo es fundamental. Por ejemplo, hay una parte y la seguridad. Nos lo han dicho los constructores, que generalmente el constructor nunca dice que le sale barato. No, eso nunca. El constructor no lo suele decir cuando lo dices, porque de verdad, por ejemplo, en residuos. O sea, todo lo que es el paso por el forjado, hay que romper ladrillos y montas una cantidad de escombros y todo. Por ejemplo, decía que eso era algo que no se contabilizaba en la medición, en el presupuesto, y que la reducción de escombros de residuo en la construcción. Era importante. No. Repetiríamos seguro. Te puedes ahorrar, por ejemplo, el enfoscado para conseguir un grado de impermeabilización o temperatura 5, si es ventilada, que también, digamos, es un ahorro que se puede descontar. Quiero decir que dependiendo de lo que sumes en la partida, el ahorro puede ser más significativo. No, pero y luego todo el sistema de energético es muchísimo más sencillo. Porque es que si no, es que te vuelves loco. Si no, para la reducción de la demanda energética pues es así o cómo es. ¿Y qué empiezas a calcular? Es que es muy complicado. O sea, el hecho de que se pongan promociones públicas es que es competitivo. Claro. Pero porque las promociones públicas te exigen cumplir. Te exigen cumplir, ¿no? Porque Y aparte... Por ejemplo, dice, bueno, le pongo una pintura al puente térmico y tal, quiere decir que... Entonces, bueno, claro, depende de lo que cuente. No, y luego la diferencia es que la promoción pública, ellos se hacen responsables del código técnico. Ellos. El promotor público te señala a ti y te dice cumple el código técnico. Entonces, claro, ellos juegan a tirar para su lado, ¿no? Entonces, más complejo. Normalmente la privada espera a ver qué hace la pública para luego seguir. Entonces, claro, si puedes intentar buscar este tipo de sistemas y aplicarlos, primero empiezas por la pública y luego intentas convencer al resto. Cuesta, porque cuesta, y estamos todavía... Y en este caso, el tema de los puentes térmicos, que cuando empezamos a todos nos fastidió, ¿no? Porque era como de socorro, ahora qué hacemos, ahora es un alivio. Porque gracias a eso puedes empezar a hacer estas cosas, claro. Es que es un pez que se muerde la cola. Y eso está bien. A mí me duele en el orgullo personal que esto se haya puesto, haya adquirido divulgación por el puente térmico. Claro, sí. Efectivamente, en eso te doy toda la razón. Estructural. Sí, señor. Al puente térmico, como decíamos en la escuela, que le den. El puente térmico, procura que no se te caiga. Por el maldito puente térmico, yo sé de algunas que se han caído, que no quiero decir nombres para no ofender, pero se han caído y famosos, por el maldito puente térmico. Sí, pero... me duele que esto tenga divulgación. Ya lo sé. Merecería haberlo tenido por la estabilidad. Ya lo sé, pero... Está muchísimo más en mejores condiciones que las convencionales y que las que tienen recursos asociados. Es decir, a veces la eliminación de recursos mejora el comportamiento. Pero te es muchísimo más fácil convencer al promotor cuando ya le dices, oye, que si no cumplo código técnico, que si le empiezas a hablar de la estabilidad estructural, no cabe duda. Patologías futuras, enseñas muestras de todas las grietas que tú has ensayado a 45 grados, es de que no cabe duda. Te mira como diciendo, eres un bicho raro. El puente térmico es algo que se entiende tan rápido que te dicen, venga, aplícalo. Y ya has ganado. Efectivamente lo eliminas el problema, o sea, es un problema menor porque no es estructural, pero es un problema para el que tiene que cumplir. Exacto, sí. Vosotros que lo estáis valorando ahora para el preguntar ¿qué sobrecoste puede tener por dentro de la fachada más o menos? Ahí estamos, estamos en ello, porque lo que primero estamos haciendo es un poco el modelado, pues del Calener y demás, para ver, primero, que lo que estamos intentando ver es hacer la aplicación del aislamiento por dentro, no por fuera, porque por fuera hay plaqueta, y ahí no... Estamos hablando del confinado, del sistema completamente convencional. Entonces, hasta que no veamos que aquello llega a cumplir, es decir, que lo que os ha enseñado José Luis, ¿no? De cumple o no cumple, cuando cumpla podremos realmente hacer la valoración. Por ejemplo, hasta hemos hecho un cálculo así para una historia, nos habían con el confinador 12.
y sin el confinado de aislamiento. Y sin el confinado estamos en 5,5, 6. 6, sí. 6. Entonces, bueno, el coste del aislamiento, de 6 centímetros de espesor de aislamiento. Sí, sí, pero ya no solo es el aislamiento en vertical, estás hablando de los 12 en vertical. A ver, en este caso, ¿no? Una vivienda unifamiliar y tal, y relativamente es un poco el metro. Son unas viviendas grandes y hay muchos espacios bien, pero bueno. A ver, entonces eso es sobre todo el sobrecoste de la estructura. Ya, pero el problema cuando tú hablas de los 12 centímetros de aislamiento, estás hablando del aislamiento en vertical dentro de la cámara. Claro, pero el estudio también se tiene que hacer a nivel horizontal, en lo que es el canto de forjado, porque a través de la plaqueta ahí tienes un puente térmico muy importante. Es decir, tienes que hacer caja. Nosotros hemos considerado que el puente térmico, hemos considerado el cálculo teniendo en cuenta el puente térmico. Eso sale la pérdida. Claro, pero ahí, es decir, lo que... La pérdida del puente térmico la hemos compensado con el mayor grosor, pero eso es cálculo muy teórico, porque a mí, por ejemplo, lo que me da miedo de estos cálculos tan teóricos que vas aumentando en aislamiento es el tema que ya se ha comentado antes de condensaciones, humedades y demás. Es decir, ahí o doblas aislamiento por la cara interior de pavimento y falso techo, como lo haces en las terrazas, por ejemplo, lo trasladas ese mismo sistema en tu cara interior. Entonces allí reduces el grosor en vertical de este aislamiento porque estás dando en la parte interior. Entonces, por la plaqueta, cuando tienes la entrada del puente térmico, se disipa porque tienes este sándwich en lo que es en horizontal en el canto de forjado. Pero claro, esto es un coste porque aparte nos aparece en suelo, es fácil porque haces un recrecido mayor y lo tienes resuelto. El problema es en techo, que ahí te aparece pues un falso techo, que eso también es un coste, porque ya no enyesas directamente, es decir, es un añadido. Y hasta que no consigamos ver qué valor de medida, si son 80 metro, ¿no? En horizontal de aislamiento, con qué grosores, si vamos a uno de alta densidad, no alta densidad, no te sé decir una cifra de ahorro o no ahorro con respecto, pero ya solo viendo esta conversación piensas, oye, vamos a este sistema que ya lo tiene resuelto. Que un plumazo lo resuelves. De todas maneras, te diré que claro, este es un caso singular en el que el espacio útil no os preocupa, porque el espacio útil ya hace rentable el tema de esos 6 centímetros, vamos, ni te cuento. Luego otro tema que ocurre es que en Cataluña, como bien ha dicho, tiene la métrica catalana. Las patologías en Cataluña son siempre menores. Había más problemas de condensación, quizá hay problemas de este estilo, pero había mucho menos patología de estabilidad de fisuración que en toda la tema de masa. Métrica castellana, que entonces sí que había mucho más patología. Es decir, este sistema cuando nace, que no nace por el tema, como ha dicho Concha, de mucho menos del tema térmico, sino para solucionar todos los procesos patológicos o los posibles procesos patológicos que había en las fábricas. Y aquí en la zona centro sí trabajamos con mucha promotora constructora, utiliza este sistema porque le supone un ahorro muy importante simplemente en la partida por venta de reparación de fábricas, que pasa a ser cero. Y antes tenían una partida de reparación de fábricas de ladrillo. Es decir, les compensa mucho económicamente colocar el sistema. Esta vivienda, ya digo, cuanto más virguería es la fachada, más caro puede salir de estructuras auxiliares y demás. Y si es una vivienda más normalita, una fachada más normalita, se puede ser por 6 o 2 metros cuadrados. Cuando lo tengamos os lo pasamos si queréis el número mágico. Esta fachada es más cara, pero no en materiales nuestros, sino los elementos estructurales. Nosotros necesitamos es un número gordo para cuando vamos a hablar con el cliente. Claro, ya. A grosso modo, a lo mejor son 6, son 8, son 4. Pero necesitamos no son 50. Que es lo de todas maneras, en Gevirol te hacen el estudio gratuitamente y sin compromiso de la obra, porque a lo mejor la obra pues tiene huecos verticales, tiene no sé qué, necesitas algo más. Es decir, el estudio se hace gratuitamente y sin coste, y ahí sí que te sale el número exacto de tu obra. Sí, pero que nosotros, en principio, para poderle proponer esto a un cliente, tienes que dar una estimación, aunque sea en una servilleta de, mira, más o menos súmale 8 euros por metro cuadrado. ¿Sabes? Entonces el tío dice, pues vale, pues sí. Si empiezas a hacer cosas bonitas, pues es un poco más caro. Hombre, claro, esto fue bueno. Se la dejo además. No sé. Eso de cobrar. Eso es otro capítulo. Dejémoslo este. Porque al final casi lo hacemos por amor al arte. Bueno. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros.